Muchachos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Mi nombre es Leonardo Santana. Ya oficialmente, digamos que empezamos las clases. Este es el horario, o este fue el horario ganador. Entonces, por eso les escribí en el foro novedades el tema. Para los que están aquí presentes, para Laura y para María Luisa, muy buenas tardes. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy ya iniciamos como tal el primer tema, la introducción al emprendimiento, los conceptos de emprendimiento. Es una clase bacana. Ah, desde hoy les voy a empezar a explicar bien el tema de que es necesario contestar las preguntas de infografías y de los videos que están en el aula virtual, así como el curso de Coursera que está al finalizar la unidad 2. También recontra mega importante revisar el foro novedades. Yo a algunos de ustedes les he escrito siempre revisen el aula virtual, no se confíen, revisen. Entonces, súper importante que lo vean. Eh, la semana que viene les voy a explicar el primer entregable, o sea, no es nada del otro mundo, frescos, pero es importante que puedan asistir o ver la clase. Acuérdense que no hay ningún problema si no pueden asistir, pero que vean la clase para que entiendan eh, cómo es la actividad entregable. Entonces, la clase que viene, la primera parte, la vamos a dedicar exclusivamente a hablar de ese tema, ¿vale? Eh, Antes de empezar, quisiera preguntarles a Samuel, a Laura y a María Luisa, ¿cómo están? Bien, profe, muchas gracias. Samuel, gracias por contestar, qué bacano. Buenas Mm, tardes, profe. Bien, sí, señor. María Luisa, muchas gracias, me alegra que esté bien también, me alegra mucho, me alegra bacán, me alegra chévere que estén bien. Por ahí están que escriben, pero pues todo bien, estamos acá. Eh, Hola, profe, buenas noches, Laura, tardes. ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto. ¿Todos dónde están? ¿Están en Bogotá? ¿Dónde están? ¿En qué parte del país? Sí, sí, en Sí, sí, Bogotá. señor. Pa, bueno, les digo eso pues porque eh, aquí hay, pues como es un curso, acuérdense que la estrategia de cursos nacionales implica tener gente de todo el país, entonces digamos que esa es la maravilla de estar en estos espacios. Aunque estemos acá, hay gente de todo lado, entonces es muy bacano y también es enriquecedor, la verdad. Eso abre un poco la cabeza. Recuerden que cuando uno abre la cabeza es como si el cuerpo se sintiera más vivo, ¿no? En términos de romper paradigmas y salirse de la zona de confort, entre comillas. Entonces, bienvenidísimos a todos. Voy a compartir pantalla y por favor me dicen si mi pantalla se ve. Miren esa cantidad de cosas que tengo yo ya. Dios. Pero bueno, esperen a ver. Acá, ¿se ve este ya? Conceptos relacionados con el emprendimiento. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Eh, Cuando uno habla de emprendimiento, o cuando uno está en temas de emprendimiento, hay unos conceptos que uno termina escuchando un montón de tiempo y a toda hora, porque son los conceptos más que se usan más. Entonces, lo chévere del asunto es que creo que se los comenté en la primera clase, en la grabación que les dejé, y es una de las conclusiones bacanas en temas de emprendimiento, es que el emprendimiento es como la vida, básicamente. Y por eso van tan alineados el crecimiento y el emprendimiento y el crecimiento personal. Ah, Básicamente los miedos en los que uno se enfrenta al emprendimiento son miedos que uno tiene y de formas como lleva su vida. Entonces, por eso es importante por lo menos cuestionarnos, ¿no? Sobre cosas muy personales, sobre nuestra propia vida. Y eso es lo que tiene interesante esto que llaman emprendimiento, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Entonces, miren, vamos a ver introducción al emprendimiento y les voy a hablar un poco de, venga, ¿y eso qué? ¿De dónde es? ¿Por qué? Vamos a hablar de conceptos específicamente, de algunos conceptos que son los que más se utilizan, los que más se oyen, también para que los tengamos claro. Igual los vamos a manejar acá durante todo el semestre. Les voy a hablar de tipos de emprendimiento porque pues no solamente está el de querer, el de montar una empresa a partir de una idea, no, hay otros tipos de emprendimiento, los vamos a hablar. Vamos a hablar del perfil del emprendedor que es
Digamos que algunas características que tiene una persona que se mete de lleno a hacer esto de emprendimiento de tipo productivo, pero ese perfil también aplica, ¿saben? Pensándolo bien, a la vida, ¿sí? Porque uno decide, digamos que uno toma decisiones y tiene que asumir las consecuencias de esas decisiones. Y eso implica varias cosas. Entonces, vamos a ver en el perfil de emprendedor ciertas características que tienen este tipo de personas. Vamos a hablar de, uy, este es súper importante, el proceso emprendedor por una razón, jóvenes. Y lo he visto en la práctica. Hay unas mega ideas acá en la cabeza, poderosísimas, pero en el momento en que se van a materializar, no se hacen. Y créanme que he visto casos. Se hace la, se tiene la idea, ya está listo para ejecutar y tú no se toma la decisión. Entonces, lo chévere es que y lo vamos a ver a lo largo del semestre. Hay unas metodologías que ayudan a desarrollar esa idea emprendedora. Y esas metodologías básicamente son como paso a pasos de, venga, primer paso haga tal cosa, segundo paso haga tal otra, así, para poder materializarlo y ejecutarlo. Por eso es que también es importante que entendamos un poco, oiga, cómo es ese proceso emprendedor, esa vaina, de dónde viene, por qué se hace y por qué a veces ese proceso emprendedor queda como truncado porque no se termina ejecutando, inclusive siendo una muy buena idea, que es la parte más dura del asunto. Vamos a hablar obviamente de obstáculos a los emprendedores, que, uy, si uno ve los obstáculos, uno termina dándose cuenta que son muy parecidos a los que uno ve en la vida. Por eso les decía que van alineaditos el emprendimiento y el crecimiento personal. Vamos a hablar un poco también sobre, oye, cómo es eso de la actitud emprendedora y a cómo se hace para eso, cómo se hace para empezar a trabajar ese tipo de cosas. Y al final vamos a ver unas conclusiones. ¿Listo? Primera cosa para que tengan en cuenta, jóvenes, yo no tengo la verdad revelada y no pretendo tenerla. Eso significa que ustedes pueden tener una opinión contraria a lo que yo diga y no tiene nada de malo. Siéntanse en absoluta libertad de opinar, no porque piensen diferente a mí, entonces ya los voy a marcar y no va a pasar la materia, no, nada de eso. Es darse la posibilidad de creer en sus capacidades y en también saber que ustedes pueden pensar diferente y no tiene nada de malo. Se celebra además. Eso para que lo tengan en cuenta, por favor. Recuerden que si tienen preguntas, a mí me pasa que yo empiezo a hablar y me emociono. Fra, fra, fra. Si tienen preguntas o si tienen dudas, por favor, interrumpan sin pena. ¿Listos? Empezamos. Introducción al emprendimiento. Entonces, el emprendimiento, bueno, viene desde hace muchísimo tiempo. Eso casi que desde que el ser humano está sobre la faz de esta tierra, el ser humano, entiéndase, el Homo sapiens, ¿sí? Y es básicamente la búsqueda de nuevos procesos, nuevos materiales, suplir nuevas necesidades, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, por eso si se dan cuenta, pues emprendimiento no es de ahorita, viene de hace mucho tiempo, sino que ya de un tiempo para acá se le puso el nombre emprendimiento y demás. Aquí que es claro, o clave mejor, y esto es lo que diferencia un poco a las personas. Un emprendedor, ahí dice, debe ser capaz de convertir ideas en realidad, pero más allá de eso, un emprendedor debe creer en sí mismo. Eso es clave. Si el emprendedor no cree en sí mismo, difícilmente va a lograr llevar a cabo ese proceso emprendedor. Porque si una persona, no solo un emprendedor, si una persona cree en sí mismo, es capaz de pasar obstáculos, retos, desafíos, dificultades, problemas, asume los riesgos y saca adelante o sale adelante. Entonces, por eso el emprendedor debe, yo creo, ojo que ese es un punto de vista mío, ¿no? Debe en mayúscula creer en sí mismo. Y yo sé, a algunos de nosotros o a muchos de nosotros en la infancia tal vez, eso dicen algunos estudios,
es donde se forman gran parte de las cualidades que uno utiliza cuando ya es grandecito, cuando ya es adulto. De pronto de pequeños vivimos o sufrimos situaciones heavy o duras, pero con todo y eso tenemos la capacidad o trabajar en una cosa que se llama resiliencia, transformar todo eso y sacar lo mejor inclusive de las cosas más fuertes. En ese sentido, no sé si les pasa, pero uno tiende a aprender más de las cosas malas que de las cosas buenas. No estoy diciendo que el emprendimiento todo sea malo, no. Lo que estoy diciendo es que un emprendedor o una persona que cree en sí misma tiene que saber que este no es un camino de rosas y van a haber dificultades, tesas, duras, pero con todo y eso tiene que salir adelante, igual que en la vida. La vida a uno le pone retos, dificultades, problemas, pero uno decide si baja los brazos o si respira hondo y sigue adelante. Por eso si se dan cuenta que el emprendimiento va, va de la mano con el crecimiento personal. El emprendimiento obviamente es, digamos que el término técnico es la acción de iniciar un proyecto nuevo, una idea, ta, ta, ta. ¿Qué implica eso? Que hay que asumir riesgos, jóvenes. Pero ojo que yo no estoy diciendo a la topa tolondra, eso mandémonos hacia la topa tolondra, no. Hay que saber medir el riesgo. Y para medir el riesgo hay que minimizarlo. Entre más información uno tenga antes de tomar una decisión o el contexto es mucho mejor, porque menores posibilidades hay de que meta la pata tomando esa decisión. Quien les diga que el riesgo desaparece, eso es mentira. Riesgo va a haber siempre. El asunto es que uno minimiza a partir del contexto que tenga, de lo que sepa, de lo que pregunte, de lo que averigüe, de lo que aprenda. Entonces, sí o sí, jóvenes, en el emprendimiento de tipo productivo va a haber riesgos cuando tomamos decisiones, igual que en la vida. Cuando tomamos decisiones, casi siempre asumimos un riesgo. Otra cosa importante en el emprendimiento de tipo productivo es la motivación. Uno tiene que estar motivado para hacerlo. Eso está relacionado con sus sueños, sus ideas, eso que uno quiere hacer. Porque suele pasar que si uno no está motivado, en el primer desafío ya va a decir, ay, yo ya no quiero hacer esta vaina. Entonces, por eso es importante trabajarse la motivación. Y creo que en parte la motivación se trabaja priorizándonos como seres humanos. Si nosotros miramos nuestra vida, miren su propia vida, ¿en qué puesto de las prioridades de su vida se tienen? ¿De primero, de quinto, de octavo o de último? Pregúntenselo. Importantísimo priorizarse. Muy importante. Eso del alcance del éxito, no estoy tan de acuerdo con esa palabra éxito, porque acuérdense que éxito para unos es una cosa, para éxito es otra, para otros es otra. Aquí yo hablo más es como de cuando uno trabaja en estas cosas, uno se da cuenta que nunca sale nada a la primera. Esto es como un paso a paso, pasito a pasito, tan, 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 tan. Y uno tiene que saber llevarlo. En el emprendimiento de tipo productivo, en las metodologías, cuando lleguemos a ellas, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y eso es chévere. Eso toma su tiempo, pero uno va avanzando sabiendo que pues hay que meterle ganas. Pues porque si uno no le mete ganas, como en la vida, nada que hacer. Termina pesándonos la vida. Características del emprendimiento. Aquí aparece una palabra que van a escuchar un montón de veces y la innovación, una forma diferente de hacer las cosas, un producto, proceso y que genera un valor. La innovación está en el emprendimiento de tipo productivo, tiene que estar presente totalmente porque cuando ustedes tienen un proceso, un producto o servicio, eso se tiene que diferenciar de todos los demás. Por ejemplo, un chocolate tiene que ser diferente a todo lo demás. ¿Cuál es ese, qué es eso que está innovando? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Entonces, en el emprendimiento siempre uno le dice a los estudiantes o a los emprendedores, oye muchachos, o yo les pregunto muchas veces cuando están haciendo presentaciones, oye, ¿qué es lo que hace diferente su producto de todos los demás? Y ahí es donde uno mira, venga, cómo es el tema que tanto está manejando en innovación. Otro punto súper importante es la proactividad.
¿Eso qué significa? Hay que tener iniciativa, sin que le estén diciendo. Y en emprendimiento de tipo productivo eso es súper importante porque como uno no nace aprendido, uno tiene que aprender de todo. Seguro, se van a dar cuenta los que hagan o los que ya estén en emprendimiento que uno aprende de todo. Entonces, oiga, que yo no sabía de la parte legal, aprenda. Que entonces, ¿cómo se hace el tema de publicidad? Aprenda. Así. Entonces, pero eso es pura proactividad. Venga, es que tengo que resolver el problema. ¿Cómo hago? Pues aprendo. Entonces, eso es súper importante, ser proactivo, estar en la jugada, como yo le diría, estar en la movida. Listo. Otro punto es la persistencia. La persistencia hace referencia a lo siguiente, jóvenes. Yo creo que nos ha pasado a todos. Rara vez las cosas no salen a la primera. Obviamente habrá gente a la que le ha salido en la primera, obvio, yo no puedo decir que no, pero rara vez pasa. Por eso hay que persistir. Lo más chévere es cuando uno persiste y lo consigue, porque es como, si podía, oiga, si podía, ¿cómo me va a quedar grande esta vaina? Ese tipo de cosas. Y en emprendimiento eso se da mucho. A veces, acuérdense que la vida no es así plana, aburrida, sino que es así. El emprendimiento es igual a la vida, ¿no? Así como una montaña rusa, a veces bien, a veces no tanto. Y en la persistencia es, oiga, espere, como una canción. Life goes on, la vida sigue. Pase lo que pase, la vida sigue. Por eso es tan importante. Y mirémonos cómo estamos nosotros en esos aspectos. Y el otro tema son los desafíos, los retos, los problemas, las dificultades que hay en emprendimiento, obvio, pero que también están en la vida. Y por eso les decía antes que uno aprende más de lo fuerte, de lo duro que de lo malo que de lo bueno, bueno. Y es que suele pasar que cuando tenemos desafíos en la vida o en el emprendimiento, pues son pruebas a superar. Y si uno no la prueba, es como si habilitara con una más grande más adelante. Es una vaina rarísima que tiene la vida y mágica. Entonces, mirémonos cómo estamos nosotros frente a cuando se nos presentan problemas. Nos enredamos, decimos que mamera, decimos no, 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 después, ¿cómo actuamos nosotros frente a eso? Pregúntenselo, porfa. ¿Por qué es importante el emprendimiento? Hay muchas razones, entre otras es el tema del impacto económico. Cuando un emprendimiento le va bien, se va desarrollando y empieza a madurar, por lo general, se necesita que genere más empleo. Y con cada empleo que genera jóvenes, mejora la calidad de vida. Esa vaina es impresionante. Entonces, miren que uno tiene, yo antes lo pensaba hace mucho tiempo, pero ya con la práctica uno se da cuenta. Cuando uno pregunta, oiga, ¿quién se beneficia con un emprendimiento? Uno al comienzo, uno al comienzo no escucha y uno dice, uy, el emprendedor. Sí, el emprendedor se beneficia, pero no solo el emprendedor. Un montón de personas se benefician cuando ese emprendimiento le va bien. No se imaginan. Los proveedores, los clientes, el emprendedor, la familia del emprendedor, los trabajadores. Es muy chévere. Entonces el impacto es gigantesco, sino que uno muchas veces no lo ve. Por eso también como eso, esa voluntad de querer hacer emprendimiento, obviamente para los que quieran, porque esto no es obligatorio, pero es muy chévere y en verdad que el impacto económico y sobre todo social es muy grande. Y una cosa que sí o sí trae el emprendimiento y la vida y los problemas es que nos ayuda a ser creativos, porque sí que salen chicharrones, o sea, cosas por resolver. Y uno tiene que resolverlas. Si uno se queda así, cruzado de brazos, oiga, es que yo quiero que cambie esto, que mejore, pero así, pues difícilmente uno se tiene que mover. Por eso lo de la productividad es como, venga, ¿cómo soluciono? ¿Cómo le busco la solución a esto? Por eso el tema de ser creativos, de buscarle la solución a las cosas. Ahora sigamos con conceptos. El primero ya les ha dicho, es innovación, formas nuevas o diferentes de hacer procesos, pero que le generen un valor. Eso es lo que, ese es eso que marca la diferencia. Eso es la innovación. Eso que lo hace diferente. Esa palabrita la van a escuchar, yo creo que en todas las clases. Ahí van llegando más personas, bienvenidísimos. Otro concepto que vamos a escuchar es financiación. Es cómo hacer para conseguir el capital inicial,
para empresar alguna idea, un negocio, un emprendimiento. Ojo que va a haber una clase de jóvenes en las que les voy a hablar de esto precisamente. De, oiga, cómo buscar plata básicamente para empezar algo. Va a haber una clase especial de eso que es muy bacana porque les voy a hablar de los ángeles inversores, de los fondos, de, bueno, varias fuentes de financiación de emprendimientos. Y ya me pasó en otros semestres que muchachos que estaban haciendo el curso y que eran emprendedores, les sirvió porque pudieron tomar nota de, oiga, profe, ¿eso se puede hacer? Sí, hágale. Entonces, son espacios o son fuentes en las que uno puede apoyarse si quiere empezar un negocio o emprendimiento. Es muy bacano, la verdad. Recomendada esa clase. Se la vamos a ver más adelante. Idea de negocio. La idea de negocio es el punto de partida de todo. ¿Y cómo nace esa idea? A partir básicamente de dos cosas. Ustedes identifican una problemática a solucionar, miran allá esa problemática, o una, oye, esa es una opción, una alternativa para hacer algo diferente. Entonces, cuando uno empieza a maquinar eso, ya está empezando a generarse esa idea de negocio. Y eso es supremamente importante, por eso yo les decía, porque yo he escuchado unas ideotas, no se imaginan. El tema es que cuando van a desarrollarlas, no se ejecutan. Entonces, pero se empieza con esto, con una idea, identificando una oportunidad de negocio, identificando una problemática a solucionar. Y uno dice, venga, es que yo podría solucionarlo así, es que se podría hacer más bien de esta forma. Y ya está la idea masticándose, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es tan importante, por eso les decía, crean en ustedes y crean en sus capacidades. Crean que ustedes sí son capaces, seguro. Plan de negocio es un documento que detalla todo el tema del emprendimiento, de la idea de negocio. Es un documento detallado que toma su tiempo y que ayuda a evitarse dolores de cabeza. Cuando uno está tomando decisiones y se apoya en el plan de negocio, eso le ayuda a uno un montón para no meter la pata. Entre uno tenga más detallado el plan de negocio, digamos que tiene mejores posibilidades de tomar buenas decisiones. Y al tomar buenas decisiones, seguramente se va a evitar dolores de cabeza por pérdidas de dinero o pérdidas de gente con la que pudo haber trabajado porque tuvo problemas a la hora de desarrollar algo. Entonces, el plan de negocio que tiene misión, visión, proyecciones de ventas, tema financiero, el tema de publicidad, tiene todo, 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 todo. Toma tiempo, sí, jóvenes, eso no es de un día para otro, no, toma tiempo. Saberlo hacer toma tiempo, uno tiene que averiguar de la competencia, el producto de la competencia, es bacano porque uno se da una idea, venga, a ver, yo en dónde estoy en este universo. Entonces es muy chévere y por eso les decía que es como, ay, yo no sé, es como una de las ayudas más importantes cuando uno está haciendo emprendimiento o se va a meterse en emprendimiento. Que uno tenga un plan de negocio es como que uno no va a tientas, sino que uno ya sabe más o menos cómo proceder. Entonces, por eso es que es tan importante. Otro es el modelo de negocio. ¿Qué es eso? Tranquilos que eso lo vamos a ver a profundidad durante el semestre y es que es la forma como opera el negocio. Aquí debo hacer una aclaración. Hay varios modelos de negocio. Me ha pasado, se los comento, jóvenes, me ha pasado. He escuchado a jóvenes emprendedores que me dicen, profe, es que yo quiero el modelo de negocio de tal persona. Yo le digo, no, pero pare, cálmese. Ese modelo puede ser bueno para él, pero puede que para su negocio no. Conozca todos los modelos y con base en eso decida, pero no decida porque a otro le funciona. Por eso es importante conocerlos y luego decir, oye, mi producto o servicio, ¿cuál es el modelo de negocio que mejor le va a funcionar? Entonces sí, que le funciona a Pepito, a Luisito, a Josecito, bacano, pero puede que a mí no me funcione. Entonces por eso hay que saber elegir un buen modelo de negocio. Esa vaina es clave. Eso lo vamos a ver acá. Otra palabra que se escucha mucho es startup. Startup es un nombre que se le da a un emprendimiento que en muy poco tiempo ha madurado, ha desarrollado, ha tenido un crecimiento económico exponencial y está asociado sobre todo a empresas tecnológicas. Entonces, en un lapso de tiempo muy pequeño,
se ha desarrollado, ha generado mucho, eh, has tenido un crecimiento y una escalabilidad, es decir, ha aumentado grandísimo. Entonces, eso es una startup, sobre todo relacionado con temas tecnológicos. Otro punto, otro concepto, pues también eso, obviamente lo vamos a trabajar, lo vamos a escuchar todos los días, bueno, todos los días, no todas las clases, es el empresario o emprendedor, es una persona que básicamente cree en ella para poder hacer lo que quiere hacer. En este caso es el que toma las decisiones que se van a llevar o que se llevan a cabo en el emprendimiento o en la empresa. Importantísimo. Por eso les decía, hay que creer en uno y creer en lo que uno es capaz. Sí, que a veces uno duda, sí, obvio, sé quién es perfecto, ¿no? Pues sí, eso uno duda, pero el tema es creer en uno para poder hacerlo. Sí, bajar los riesgos, pero tomar las decisiones. Otros conceptos, mercado objetivo, está mercado potencial. Resulta que en los emprendimientos jóvenes, también se los cuento porque me ha pasado, a veces llegan los estudiantes bacanos, todos emocionados, profe, eso es para todo el mundo, eso, mi producto, eso es para todo el mundo, lo que llegue a todo el mundo. Pero calma, hay que segmentar el mercado. Al segmentar, tiene posibilidades de llegarle al foco al que usted quiera, enfocar, digamos que la parte económica en la publicidad y demás en ese mercado. Que tenga pendiente ese otro mercado, el potencial. Si no he llegado allá, pero quiero llegar a ellos, téngalo ahí, pero usted va a llegar. Pero segmente para que usted pueda ver los resultados de su ejercicio. Entonces, eso también lo vamos a ver, los diferentes tipos de mercados que se trabajan o que se ven en emprendimiento. Otro punto, estrategia de salida eso es cuando ya un emprendimiento está madurado, consolidado, con crecimiento y escalabilidad, porque eso pasa a jóvenes, seguro. Uno al comienzo dice, no, pero eso está creciendo a poquito. Denle tiempo, si está bueno, termina madurando. Pasa que cuando ya ha madurado y le va muy bien y tiene unas ventas buenas y unos ingresos power y, mejor dicho, llegan los inversores y le dicen, su emprendimiento está muy bueno, ¿se lo compro o le compro una parte? Y de una le ofrecen. Uno como emprendedor tiene que tener la capacidad de tener esto, una estrategia de salida. Oiga, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? ¿Vendo una parte? ¿Qué hago? Esta estrategia de salida se empieza a pensar ya cuando el emprendimiento está obviamente consolidado. Se los cuento acá, obviamente porque es un concepto que también se maneja, pero en la práctica es cuando el emprendimiento ya está madurado, ya está maduro, ya es grande, ya estamos generando ingresos poderosos. Pero hay que pensarlo también. Y conozco personas, emprendedores, a los que efectivamente les tocó empezar a pensar en esto, cuando ya estaban sí, el emprendimiento estaba mucho más maduro. Uy, este es súper importante, la mentalidad emprendedora. Yo eso lo relaciono con creer en que uno es capaz, sabiendo que no es color de rosa, jóvenes, se lo repito. Pero si uno cree que es capaz, puede pasar retos, dificultades, así como yo no he visto la película, me leí el libro, pero me falta verme la película La Odisea. Es ver todos los retos y dificultades que se ponen, los riesgos que hay que asumir, pero teniendo claro que si en últimas estoy luchando por mi sueño, ¿por qué no? Por eso el emprendimiento está relacionado con el crecimiento personal y es, oiga, si yo tengo sueños, porque yo no voy a cumplirlos? Al menos lo voy a guerrear para cumplirlos, ¿o no? Y ojo que todos tenemos derecho, jóvenes, va a sonarles a cliché y todo, pero pues todos tenemos derecho a soñar en grande. Así que por favor, soñemos en grande. Si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor los escucho atentamente. Uy, mire, ya somos 12. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿O se me durmieron? Laura tiene preguntas. Ashley tiene preguntas. No, señor. Vale, muchísimas gracias. Qué juiciosos.
Hay tipos, un montón de tipos de emprendimiento. El normal es el tipo productivo, es decir, un producto, servicio y genera plata con eso, bacanísimo, eso está bien. Para otros tipos de emprendimiento como el social. El social tiene una característica y es que pone la varita un poco más alta. En el social, efectivamente, usted genera ingresos, resolviendo una problemática, pero además tiene en cuenta dos cositas, la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Entonces miren que ya no es solamente ganar plata, sino sí, gane plata, eso está bien, llévesela bien con la plata, genere ingresos, chévere, pero tenga en cuenta la parte social y tenga en cuenta la parte ambiental. Por eso le pone un gradito de dificultad. María del Mar levantó la mano, ¿qué es esa maravilla? Profe, qué pena, no sé si soy yo o si me está compartiendo pantalla. Sí, yo estoy compartiendo, ¿el resto están viendo mi pantalla? Díganme que Yo sí. no la estoy viendo. Yo sí la veo. Sí. Yo también. Perfecto. María del Mar, es su conexión a internet, confirmadísimo. Pero no se preocupe que esta clase está siendo grabada y entre mañana y pasado mañana la estoy subiendo al foro novedades para que la puedan ver. ¿Listo? Entonces, como les decía, bien, María del Mar, mira, y me hizo así. Listo. Hay varios tipos de emprendimiento. El social le pone, es que me dan ganas de hablar de eso, pero no, cuando lleguemos al emprendimiento de tipo social, uno se queda aterrado de ver las cosas que pasan, que eso no sale casi en noticias salen cosas puras, cosas malandras muchas veces, pero hay unas historias tan bonitas en las que uno dice, oiga, hizo eso ese personaje, no jodas. Entonces, les voy a hablar de unos ejemplos de emprendimiento de tipo social que uno dice, oiga, no, o sea, qué capacidad de las personas. ¿Qué es eso? Es, sí, generé plata, es que está bien generar plata, qué rico, chévere, pero no solamente genere plata por generarla, tengan en cuenta la parte social y tengan en cuenta la parte ambiental. Entonces, por eso le pone un gradillo de dificultad mayor, pero es muy chévere. Perfil del emprendedor. Entonces, más allá del perfil, un emprendedor tiene en cuenta varias cosas. O bueno, no digamos que presenta ciertas características porque entonces sería así como, uy, pero es un superdotado, no, es una persona del común, una persona común y corriente, pero que yo considero que cree en sí misma y que lo fuerte que le ha pasado lo transforma a su favor como aprendizaje de vida. Eso se llama resiliencia. Y díganme quién de nosotros no ha pasado por cosas duras, todos, aprendizajes tesos. El asunto es, oiga, que tenemos que aprender y seguir adelante, no quedarnos ahí. Entonces, importantísimo tener eso, resiliencia, ser creativos, proactivos, es saber que podemos hacer las cosas de forma diferente a como están. Eh, ¿Eso qué implica? Tenemos que trabajarnos la creatividad. Y yo creo que en parte la creatividad se trabaja creyendo en uno. Sí, les va a sonar otra vez cliché, pero es que si uno no cree en uno, entonces ¿quién? Si uno cree en uno, yo creo que empieza a darse cuenta de que si me equivoco, pues no importa, yo continúo. Que piensen los demás, que dirán los demás de malas. Es importante creer en uno. Yo creo que eso en parte fomenta si me arriesgo, me equivoco y ya, y no pasa nada y aprendo, pero al menos me arriesgué a saber qué era lo que estaba pasando. Creo que eso ayuda también a fomentar la creatividad. Importante el tema de la innovación siempre presente. Oiga, ¿cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo se podría hacer tal cosa? Eso está siempre metido en un emprendedor. El emprendedor no le tiene miedo al riesgo. Ojo, no lo desaparece, pero lo minimiza y lo asume. Y dentro del riesgo, en la toma de decisiones. Recuerden que nosotros los seres humanos somos a veces loquitos y tomamos decisiones, pero nos gusta solamente aceptamos las consecuencias bonitas y no las que no son tan bonitas. Entonces, por eso es gracioso el tema de eh, que al tomar decisiones, uno debe asumir las consecuencias, tanto chéveres como no tan chéveres, de esas decisiones. Seguro, pasa, hay que asumirlas. Obviamente hay que estar motivados y la motivación creo que en parte está dada por
Oiga, si son nuestros sueños, ¿por qué no? Si es lo que yo quiero, ¿por qué no? No, es que yo siempre he querido, por darles un ejemplo, siempre he querido tener mi propio espacio y no depender y no buscar trabajo ni nada de esa vaina. ¿Y por qué no intentarlo? ¿Se me entienden? O sea, es como, creo que en parte es mentalidad, asumir los riesgos, enfrentar miedos, no permitir que el miedo lo paralice a uno, no darle ese poder al miedo, sino venga a ver miedo y nos enfrentamos. Es eso. Y un emprendedor yo creo que tiene mucha pasión. Y la pasión se nota, jóvenes, cuando uno habla de eso y eso le brilla a uno los ojos. Sí, porque cuando uno hace las cosas que le gustan, eso, como uno anda como con linternitas en los ojos así, plin. Entonces, por eso es importante conectar con esas cosas que a ustedes les gustan, cuáles son sus sueños, cuáles son sus motivaciones. Ojalá se prioricen. Ojalá me cruzo los dedos para que eso pase, que ustedes se prioricen. Esa vaina es súper importante. Estas son unas frases que no me gustan tanto. Esto sí me gusta mucho, el que quería parar el proceso emprendedor. Les hablé de esto al comienzo de la clase porque en la práctica he visto una cosa, jóvenes. He visto unas ideas, eso de acá, somos Einstein, somos berracos, pero al momento de ejecutar, no ejecutamos. Por un montón de razones. Ahorita les cuento algunas. El proceso emprendedor empieza con esa ideación, esa idea de negocio que les dije, oiga, venga, aquí está la idea, y ya uno está maquinando. Luego empieza a planificar, oiga, pero ¿cómo hago para que esa idea se materialice? Ese cómo es empezar a planificar, así, de esta forma, en tal sitio, así. Y luego viene la parte más guau de todas, y es el paso de fe que yo llamo, y es ejecutarlo. Les cuento algo en mi experiencia, jóvenes. Aquí entre nos. La gran mayoría de emprendimientos se caen entre la planificación y la ejecución, porque no se toma ese paso de fe o no se toma esa última decisión. Seguro, yo he visto eso. Es como la experiencia que yo veo desde acá, ¿no? Es como ideota buena, una planeación que uno ve que está bien, pero no se ejecuta. No se toma la decisión de, venga, voy a lanzarme, voy a arrancar. Es como lo que yo he visto, ¿saben? Por eso, bueno, eso también lo habrán visto otras personas, unos investigadores de hace mucho tiempo, y con base en eso han desarrollado varias metodologías para ayudar en esto. Oiga, ¿cómo hacemos para que la idea termine ejecutándose y se ejecute bien y no la topa tolondra? Entonces, aquí vamos a ver unas metodologías que son muy bacanas, Design Thinking, hay otras. Uy, sí, hay unas muy chéveres, en las que a uno le dicen, bueno, ¿cuál es la idea? Y uno, uy, Dios mío, la idea. Y uno va paso a paso, lo van llevando hasta que la materialice. Es muy bacano, es muy chévere. Ah, yo creo que en parte es para eso, para evitar que la idea se quede en idea y no se ejecute. Muy bacano, va a haber una clase sobre eso. Ojalá puedan verla o estar, porque uno se queda pensando, oiga, sí, yo tenía una idea re buena, pero al final no tomé la decisión. ¿Por qué no la tomé? Por miedo, por susto, por la razón que sea. Entonces, ese proceso emprendedor es supremamente importante y creo que en parte, buena parte de la literatura de emprendimiento está enfocada en esto. Venga, no se quede con la idea, sáquela adelante. ¿Se me entienden? Yo creo que va por ahí. Por eso es que si ustedes leen sobre emprendimiento, esto del proceso emprendedor, eso está en todos los libros, en todos. Le ponen diferentes nombres, pero es básicamente esto. Idea, planeación, ejecución, listo, salga, salga. Por eso es tan importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si ven que yo empiezo a hablar, me emociono y, bueno, obstáculos. Hay muchos obstáculos, como les dije, no es un color de rosa, pero el que uno más escucha es falta de financiamiento. Sí, falta dinero o financiación para empezar. Sí, yo he escuchado ese. Ah, pero inclusive ese se puede superar. Hay formas de conseguir dinero para empezar. Seguro, hay formas. Hay una clase donde les explicaré eso. Para mí, ojo que eso es Leonardo. Ustedes pueden tener una idea diferente y está clara, no hay problema. Para mí, el obstáculo más grande es el miedo al fracaso. No, profe, y se los digo porque lo he escuchado, no, profe, es que
de pronto no les va a gustar, no, es que yo no soy capaz, es que de pronto no es, de pronto es que el precio es muy alto y ese miedo a fracasar hace que no tomen la decisión de ejecutar. Es lo que yo he visto, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que uno no debe dejarse, uno no tiene que permitir paralizarse por el miedo, uno tiene que controlar el miedo. Entonces aquí el miedo al fracaso, claro está. ¿Hasta qué punto uno puede dejarse paralizar por eso? Piénsenlo. Y obviamente otro obstáculo es la inexperiencia, pero pues que díganme quién nace aprendido, ¿no? Todos estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y a veces uno comete errores por inexperiencia, claro, pero aquí el asunto es, si usted cometió un error, aprenda el error y continúe. No vuelva a cometer el error, pues entonces no aprendió. Y si puede aprender de los errores de los demás, mejor, hágale. Pero pues inexperiencia, todos tenemos inexperiencia en la vida. ¿Y qué? El asunto es aprender de esos errores. ¿Cómo se cultiva la actitud emprendedora? Yo les tengo una sugerencia, un tip. Yo creo que la más importante es dedicarse tiempo, priorizarse, seguro. Dedicarse tiempo, saber a uno qué es lo que le gusta, qué comida a uno le gusta, qué comida a uno no le gusta, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, diferenciar entre lo que le gusta y lo que le fascine, porque a uno le gusta una cosa, a uno le fascina otra. Les doy mi ejemplo, a mí me fascinan las montañas, ir a las montañas, esa vaina a mí me, Dios mío, esa vaina me, a mí hablan de montañas y yo, eso me fascina, me encanta, me hace sentir vivo. A mí me gusta el chocolate. Entonces, ahí les doy un ejemplo de uno cómo puede determinar que algo le fascina y algo que le guste. Y la idea es que uno pueda determinarlo en su propia vida. Entonces, ¿cómo se cultiva? Sí, trabajándose la tenacidad, sabiendo que la vida no es color de rosa, pero uno tiene que guerrearla. Que uno cuando está en emprendimiento se da cuenta que ay, trabajando en equipo muchas veces sale mucho más bacano las cosas. Que uno está solo como una uvita pasa, sino que hay más gente haciendo más cosas. Uno en el camino del emprendimiento se da cuenta de eso, es chistoso, pero es bacano. Ahora comenzó a creer que es una uva pasa. Yo no, soy el único en este. No, hay un montón de gente haciendo cosas así, es muy chévere verlo. Y una cosa importante es eso de la iniciativa. Jóvenes, si uno no vive su propia vida, ¿quién más se la va a vivir? Los tenis que tienen puestos, las tacones, las botas, las sandalias, lo que tienen puesto, solo se lo ponen ustedes. Eso significa que su vida la viven solamente ustedes. ¿Qué más están haciendo con su vida? Pregúntenselo, por favor. Y conclusiones. Entonces, la primera es que evidentemente el emprendimiento impulsa la creatividad, fomenta la innovación, genera desarrollo económico, todo eso está bacán. Un emprendedor, si se la cree, puede echar a andar sus sueños, sus proyectos, sus ideas y volverlos una realidad en el mercado, por ejemplo. Pero la más importante para mí es que el emprendimiento es la tercera que está ahí. Fomenta el crecimiento personal. ¿Saben por qué? Porque uno se enfrenta a miedos. Y díganme quién no se siente fresco cuando enfrenta un miedo. Es como si se quitara un peso acá encima. Es como si uno cargara un piano. Y cuando se enfrenta a ese miedo es como si ese piano desapareciera. Y uno dice, uy, sí pude, mucho berraco. Eso tiene el emprendimiento. Obviamente genera desarrollo social, económico, inclusive ambiental. Pero sobre todo, el enfrentarse al emprendimiento es básicamente fomentar el crecimiento personal. Por eso es que es tan en mayúscula importante dedicarse tiempo. Punto. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna dudita, algo, por favor, algo, una lucecita al final del camino? Uy, miren, alguien escribió en el chat y yo no me he dado ni cuenta. Ay, mire, profe, buenas tardes. Hay unos compañeros que necesitan unirse a la clase, pero no les permite unirse. No, y no sabía, hasta ahora leo eso. Se podría en el foro novedades dejé el link. Mm, en el link. Preguntas, jóvenes. Mejor dicho, me tocó como en colegio.
Samuel, ¿alguna pregunta? No, no, señor. ¿Listo? María Luisa, ¿alguna pregunta? No, señor. Muchas gracias. A Ashley Natalia, ¿alguna pregunta? No, señor. Muchas gracias. Mejor dicho, todos lo entendieron la primera. Muy bien. María del Mar, ¿preguntas? No, señor. Muchas gracias. No, pues esto es histórico. Stephanie Johanna, ¿alguna pregunta? No, señor. Muchas gracias. Qué juicio, Dios mío. Alexandra, ¿alguna pregunta? No, señor. Muchas gracias. Laura Tatiana, preguntas, por favor. No, profe, correcto. Todo está bien. Listo, no, qué maravilla, Dios mío. Valentina, preguntas. No, profe. Keila, Judith, preguntas. No, señor, profe. Perfecto. Ah, contestó María del Mar, o sea que están juntas. Bueno, saludos, saludos. Eh, Recuerden, jóvenes, entrar al aula virtual y contestar las preguntas de infografías y videos interactivos. No se les olvide, con eso los voy a molestar durante todo el semestre. Me pasó el semestre pasado que las personas entregaban la actividad entregable, pero no contestaban las preguntas y eso les bajó un montón la nota. Entonces, porfa, que no les pase. La actividad entregable, que tiene fecha de entrega el 6 de septiembre, va a ser explicada el próximo lunes, así que no hay problema. No tiene mayor complejidad, no se me preocupen, no se envideen, sale sencillísimo. Se las voy a explicar punto por punto, o sea, no tiene lío, pero por favor, atentos porque la semana que viene hago la clase el lunes y subo la clase para el que necesite algún tipo de refuerzo. ¿Listo? Eso por un lado. Mañana, hoy es lunes, entre martes y miércoles les voy a subir el horario de tutorías, que es diferente de las clases. Nuestras clases son estas ya por votación, lunes 6 de la tarde. Pero voy a subir el horario porque acomodé mi horario, si vieron ahorita en Teams, eso de hecho estoy con agenda full y voy a colocarles en el foro novedades, perdón, voy a publicarles en el foro novedades el horario de tutorías para estos cursos. Entonces, porque aquí tengo dos NRCs, entonces les voy a publicar por NRC, ahí en el aula virtual se van a dar cuenta el horario de tutorías. ¿Qué significan las tutorías? Que en ese espacio, por darles un ejemplo, eh, jueves de 5 a 6, por darles un ejemplo, de 6 a 7, no sé, por darles un ejemplo, voy a estar en ese espacio para el que quiera entrar a preguntar algo. Yo estoy ahí, el que entra, entra al link y listo. Simplemente revisen el horario y la hora y el enlace que les voy a dejar. Listo, es un espacio que ustedes tienen para que aprovechen para resolver dudas de las que necesiten, lo que quieran. Listo, eso para que lo tengan claro también. Ay, Dios. Ya para terminar, ya que todos dijeron que eso entendieron perfecto, que mejor dicho que no hay dudas, profe, que todo bien, les dejo una actividad, no digámosle tarea porque eso suena escuelero. Actividad. Van a tomar una hoja en blanco, la van a numerar del 1 al 20. Cha, 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 así juiciosos. 1, 2, 3, 4 hasta el 20. Van a escribir 20 sueños que ustedes tengan en esa hoja. Ojo, porfa, no se me vayan a escribir más de 20. Yo sé que a ustedes les gustaría escribir 50, pero no, calmaos. Solamente 20. Entonces cojan una hoja en blanco, la numeran del 1 al 20 y en cada uno escriben un sueño que ustedes quieran cumplir, lograr, obtener, lo que sea. Chan. ¿Dudas? No, señor. Obviamente la clase que viene les diré por qué les puse ese ejercicio. Ahorita no les digo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes lleguen con los 20. Sí, no, profe, es que solamente conseguí 6. 6 nomás, no, pues tienen toda una semana. Profe, no, es que 8 nomás. No, por eso les dije, piensen, priorícense y mm, analicen y escriban ahí en su hojita 1, 2, 3 y cada uno con un sueño bien bacano. Tienen una semana completa, miro es lunes, que cuando lo pueden hacer
cuando vayan yendo para el trabajo, cuando estén regresando a su casa, cuando salgan porque están cansados y quieren darse una vueltica por el parque, cuando se vayan a comer un helado antes de entrar a cine. Oye, venga, un sueño mío es este, anótelo, anótelo. Y para la próxima clase, la hojita con los 20 sueños escritos. Ojo, a todos los escritores les pasa. Cuando uno se enfrenta a una hoja en blanco, eso da terror. Uno dice, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Frescos. Empiecen ustedes numerando del 1 al 20. Ya ahí empezaron. Luego empiezan con el 1 a 1. 1, ta, ta, ta. 2, ta, ta, ta. 3, ta, ta, ta. Hasta llegar al 20. Recuerdo algo, jóvenes. Yo sé que habrá quien quiere escribir hasta el 50. Uy, profe, es que yo quiero escribir 50 sueños. No, pues sería bacanísimo, pero pues calmaos. Solamente 20. Ahí está, para que no se me enreden. 20. Sé que todos quisieran escribir sus 20 sueños. Recuerden que la razón por la cual lo van a hacer se las voy a dar en la retroalimentación de la próxima clase. ¿Está clara la actividad para la próxima clase? Sí, profe. Alexandra, tan bonita, muchas gracias. Listos. Entonces, agradecimiento por este espacio. La semana que viene les explico, miren, les explico retroalimentación, actividad entregable una y un poquito del nuevo tema. Eso va a estar nutrida la clase, pero pues también es bacana. Agradezco que no se me durmieron, agradezco que, bueno, estuvieron ahí como pendientes, chévere. Eh, Piensen en lo que hablamos, bueno, en lo que les dije ahorita frente a priorizarse, sus sueños, demostrarse que se quieren, darse tiempo para ustedes mismos o mismas. Mm, y listo, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Les agradezco muchísimo. Por favor, siempre revisen el aula virtual y el foro de novedades. No se me confíen, siempre revisen porque ese es mi canal de comunicación con ustedes, ¿vale? Les agradezco muchísimo, jóvenes. Que tengan una muy bonita noche y descansen. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta Chau, luego. chau. Que esté bien. Chau, Chao, profe. chau, Gracias, profe. Chao. chau, chau. Profe, gracias. Dios te Con bendiga. gusto. Con gusto. Chau, chau.